La unificación italiana. Austria tenía el poder sobre la península itálica en 1850. El reino de Piamonte toma liderazgo bajo la monarquía de Víctor Manuel II. El primer ministro Cavour aplicó políticas económicas que incrementaron los ingresos del Principado y permitieron organizar un ejército. Italia se aliada con Francia y declara la guerra a Austria en 1859. Niza y Saboya se anexan a Francia. Lombardia al reino de Piamonte. Y por último, Véneto es anexado a Austria. Los éxitos de Cavour provocan que se unan Parma, Modena y Toscana. En el sur surge Garibaldi en 1860 tomando Sicilia y Nápoles, los cuales después cede a Piamonte a favor de la unificación. En 1861 se proclama Reino de Italia bajo el mando de Víctor Manuel II. Se anexan Véneto y Roma bajo las guerras facilitadoras. En 1870 ocurre la unificación en su totalidad del territorio. En un principio, Alemania no era como lo vemos hoy. Antes estaba dividida en principados y para ser más poderosa, la Asamblea de Frankfurt intentó unirlos pero fracasó en el intento. En 1848, Prusia retomó el objetivo y el interés de querer unir los principados de Alemania. Para 1860, Guillermo I intentó aumentar su ejército para poder unir los principados, pero se lo negaron y en ese momento nombra como nuevo ministro a Otto von Bismarck, un personaje que será muy importante para la unificación alemana. Cuando Bismarck estuvo en el poder, no le importaron las oposiciones y él gobernó desde 1862 hasta 1866, sin el consentimiento del Parlamento. Durante este lapso, Bismarck realizó dos jugadas para avanzar en el objetivo de unificar Alemania. Primero, declaró la guerra a Dinamarca, ya que era pequeño, para ganar un poco más de poder. Y segundo, también le declara la guerra a Austria para recuperar territorios que antes eran de ellos. Prusia comenzó a organizar a los estados alemanes del norte y los estados alemanes del sur, pero era difícil porque los del norte eran protestantes y los del sur católicos. Pero pudo lograr que firmaran alianzas militares. En 1870 hubo una disputa entre Francia y Prusia porque iban a decidir quién sucedería al rey de España, ya que éste había muerto. Además de esto, también tenía territorios alemanes, así que Prusia decidió declarar la guerra a Francia. A esta guerra se le conoció como Guerra Franco-Prusiana y la gana Prusia cuando en Sedan capturan a Napoleón III, que era el emperador de Francia, y de esta manera hacen que Francia se rinda en 1871. También, a cambio de entregarle a Napoleón III, Prusia hizo que Francia le pagara 5.000 millones de francos, además de devolver los territorios que eran de ellos. En 1871, por fin logra unificarse Alemania y lo festejan en Versalles con una gran fiesta que organizó Bismarck, a la cual invitó a 600 príncipes y nombró Kaiser del Segundo Imperio Alemán a Guillermo I. El nuevo imperialismo y colonialismo surge como una respuesta a la revolución industrial en el siglo XIX, ya que en ese entonces Europa era quien dominaba, sustraía y expandía sus mercados al occidente en Asia y África. Se conoce como imperialismo a la extensión de poder de una nación sobre otras tierras y el término surge a partir de la colonización de América. El nuevo imperialismo es un movimiento que se da a finales del siglo XIX que pretende tener dominio económico y político sobre territorios africanos y asiáticos. Por otra parte, el colonialismo busca el dominio político, militar, cultural, económico o étnico de otro país por un medio de invasión, es decir, usando la violencia. El neocolonialismo buscaba la transmisión cultural y económica de un Estado que era jurídicamente independiente. El nuevo imperialismo se da principalmente por causas sociales como el darwinismo social, la fuerza militar que se implementó sobre otras naciones, la carga del hombre blanco, expansión de mercados y territorios para la extracción de materias primas y la migración de las personas a otros territorios. Las razones económicas fueron los monocultivos, la posesión extranjera de plantaciones y el auge de la exportación. Por otra parte, los imperios no querían que se desarrollara la industria local, lo que dio el auge al capitalismo, los monopolios y así poco a poco se dio la occidentalización. Gracias al imperialismo se crearon tres nuevos tipos de gobierno:
el gobierno directo tenía territorios por derecho de conquista y estos le pertenecían a la metrópoli. Un ejemplo fue Gran Bretaña con India. El gobierno indirecto tenía compañías de comercio y navegación, ejemplo Gran Bretaña y los territorios que tenía en África. Y los protectorados que respetaban al gobierno indígena mientras las políticas exteriores y militares eran de la metrópoli. Un ejemplo fue Francia y Marruecos. El movimiento tuvo muy poco impacto positivo, pero gracias a este se dio la aportación de la medicina occidental, la inversión a la infraestructura y la occidentalización. En el aspecto negativo, tuvo como consecuencia la discriminación, explotación, división geográfica de etnias, la pérdida de autosuficiencia alimentaria, la proletarización y de igual manera trajo nuevas formas de gobierno autoritarias que dieron el auge al capitalismo y la asociación bancaria. Existieron dos excepciones a la regla. Los territorios no conquistados fueron Tailandia, que fue el único estado libre del sudeste asiático, y Etiopía, el país africano no colonizado.